Una simple profesora de danza virgen de 30 años recibió la propuesta más inesperada de su vida: tener un hijo con su mejor amigo, que se había convertido en millonario. Bienvenidos a la historia sin fin. Antes de sumergirnos en esta jornada de amor y coraje, contadme en los comentarios cuál es vuestro nombre y desde dónde nos estáis viendo. La historia que comparto hoy comenzó en la ciudad portuaria de Santander, donde Filipa Herrero danzaba sus sueños mientras llevaba la simplicidad de una vida tranquila. Jamás imaginó que su amigo de la infancia, ahora un magnate de los negocios portuarios, llegaría con una propuesta que cambiaría todo y revelaría un amor que había crecido en silencio por más de 20 años. Coged ese café, acomodaos y venid a descubrir cómo una propuesta inesperada puede revelar el amor más verdadero de nuestras vidas. El sonido de las olas batiendo contra el puerto de Santander se mezclaba con la música suave que resonaba del centro cultural. Filipa Herrero ajustó los cabellos recogidos en un moño despeinado y observó a sus alumnas ejecutar la secuencia de danza contemporánea que había enseñado. Cada movimiento fluía como las mareas que conocía desde niña, creciendo en aquella ciudad portuaria que pulsaba entre la modernidad de los grandes barcos y la nostalgia del casco histórico. A los 30 años, Filipa había encontrado su paz en la simplicidad. Sus mañanas comenzaban con café fuerte en la cocina de su apartamento compacto en El Sardinero, seguidas por clases en el centro cultural, y en las tardes libres, largas caminatas por la playa. No buscaba más que aquello: la danza como expresión del alma, el mar como compañía constante y la tranquilidad de una vida sin grandes sobresaltos. «Profesora Fili, ¿está todo bien?», preguntó Sofía, una de sus alumnas más dedicadas, notando que parecía distante. «Claro, querida, solo pensando en la coreografía para el festival del mes que viene», sonrió Filipa, pero sus pensamientos estaban lejos de allí. Había algo en el aire aquella tarde de marzo que la dejaba inquieta, como si el viento trajese cambios que aún no conseguía descifrar. Mientras guardaba los equipos de sonido, su móvil vibró. Un mensaje simple, pero que hizo que su corazón se acelerase. «Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar por ahí esta noche? Es importante. Félix. Félix Mendoza». El nombre bastaba para transportarla 20 años en el tiempo, cuando eran apenas 2 niños corriendo por los pasillos del colegio. Él siempre impecablemente vestido, incluso a los 12 años. Ella con la ropa sencilla pero siempre limpia que su abuela conseguía proporcionar. Habían crecido en Santander, pero en realidades completamente diferentes. Félix era hijo único de Rodrigo Mendoza, dueño de una de las mayores empresas de logística portuaria del país. Filipa fue criada por la abuela tras perder a la madre siendo pequeña, en un apartamento modesto que quedaba a solo 10 manzanas de la mansión de los Mendoza, pero que podría estar en otro planeta. La amistad entre ellos fue una de esas conexiones inexplicables de la infancia. Comenzó una tarde lluviosa, cuando Filipa encontró a Félix sentado solo en la biblioteca del colegio, leyendo un libro sobre navegación. Se acercó con la curiosidad natural de una niña de 8 años. «¿Por qué siempre estás solo?». Félix levantó los ojos, sorprendido. La mayoría de los niños lo evitaban, intimidados por la fama de su familia o simplemente porque parecía siempre demasiado serio para su edad. «No me gusta el ruido», respondió simplemente. «A mí tampoco. ¿Puedo quedarme aquí?». Y así comenzó. Tardes enteras en la biblioteca, después caminatas por el casco histórico de Santander. Félix contando sobre los barcos que llegaban al puerto. Filipa mostrando los pasos de danza que aprendía en las clases gratuitas del centro comunitario. Él estaba fascinado por su gracia. Ella, por la forma como él conocía cada detalle de la ciudad y del mar. La abuela de Filipa, doña Isabel, adoraba cuando Félix aparecía para cenar. «Este niño tiene un corazón bondadoso», decía siempre. «El dinero no cambia eso». Cuando cumplieron 16 años, la amistad enfrentó su primera prueba real. El padre de Félix murió en un accidente marítimo durante una inspección de rutina en uno de los barcos de la empresa. La madre, devastada por la pérdida, entró en depresión profunda y se mudó a Francia, dejando a Félix solo con la responsabilidad
de un imperio empresarial que había heredado precozmente. Filipa fue la única persona que consiguió atravesar la barrera de dolor que él levantó a su alrededor en aquellos meses difíciles. Pasaba horas sentada a su lado en la habitación, a veces solo en silencio, otras veces danzando suavemente cuando percibía que él necesitaba algo que calmase su alma herida. «No necesitas cargar con todo solo», le susurraba en las noches en que lo encontraba estudiando informes empresariales hasta tarde, intentando entender el mundo adulto que había sido forzado a aceptar. «Si no cargo yo, ¿quién lo hará?», respondía él, pero siempre sujetaba la mano de ella cuando se la ofrecía. A los 18 años, sus caminos se separaron geográficamente, pero no emocionalmente. Félix salió de Santander para estudiar administración en Madrid, preparándose para asumir oficialmente la empresa. Filipa ganó una beca para estudiar danza en una escuela renombrada de Barcelona. Las despedidas fueron más difíciles de lo que imaginaban. «Vas a olvidarte de mí cuando estés danzando en los grandes escenarios», dijo Félix la última noche antes del viaje de ella. «Imposible. Estás en cada movimiento que hago». Él la besó en la frente, un gesto tierno que cargaba todo el afecto de años de amistad. «Promete que siempre seremos amigos para siempre». Mantuvieron contacto religiosamente durante los primeros años, cartas, después emails, llamadas los domingos. Félix contaba sobre la presión de dirigir una empresa a los 20 años, las decisiones difíciles, la soledad de estar siempre rodeado de personas que lo veían apenas como el heredero Mendoza. Filipa compartía sus descubrimientos artísticos, las presentaciones, los sueños de un día tener su propia escuela de danza. Pero la vida adulta tiene una forma cruel de crear distancias. Las llamadas se hicieron más espaciadas, los emails más cortos. Cuando Filipa retornó a Santander a los 25 años, tras una lesión en la rodilla que terminó su carrera como bailarina profesional, descubrió que Félix se había convertido en lo que el padre siempre soñó, un empresario respetado y temido, dueño absoluto de un imperio que se expandía más allá del puerto de Santander. Se encontraron algunas veces en los años siguientes, encuentros casuales en el centro de la ciudad, siempre cordiales, pero cargados de una distancia que dolía más de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir. Félix parecía envuelto en una armadura invisible, siempre acompañado de asesores o novias que duraban pocos meses. Filipa se había concentrado en reconstruir su vida a través de la enseñanza, encontrando en la transmisión de la danza una nueva forma de realización. Ahora, a los 30 años, hacía más de 2 años que no se hablaban directamente. Filipa tecleó la respuesta con dedos temblorosos. «Claro, estaré en casa a partir de las 8». El resto de la tarde pasó como en un borrón. Filipa intentó concentrarse en la clase avanzada, pero su mente volvía constantemente a Félix. ¿Qué sería tan importante? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? A las 7:30, Filipa estaba en su apartamento cambiándose la ropa de danza por un vestido sencillo azul marino. Se miró en el espejo e intentó ignorar el nerviosismo que crecía en su pecho. Preparó café fuerte, como siempre hacía cuando estaba ansiosa, y organizó la pequeña sala por tercera vez. A las 8 en punto sonó el timbre. Cuando abrió la puerta, Filipa necesitó un momento para procesar la imagen ante ella. Félix Mendoza estaba allí, pero no era el empresario implacable que aparecía en los periódicos locales. Llevaba vaqueros oscuros y una camisa blanca sencilla, sin corbata. Sus cabellos castaños estaban ligeramente desordenados y había una vulnerabilidad en sus ojos verdes que ella no veía desde los tiempos de adolescencia. «Hola, Fili». La voz era la misma, pero cargaba un cansancio que tocó el corazón de ella inmediatamente. «Félix, pasa, por favor». Él dudó por un segundo en el umbral de la puerta, como si se estuviera dando una última oportunidad de retroceder. Después entró, y el apartamento pareció instantáneamente más pequeño con su presencia. «¿Café?», ofreció Filipa intentando sonar natural. «Por favor». Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, como hacían cuando eran adolescentes en la casa de la abuela Isabel. El silencio no era incómodo, pero estaba cargado de expectativa. «¿Estás bien?», preguntó Filipa finalmente. «Pareces cansado». Félix sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina.
Siempre conseguiste leerme mejor que cualquier otra persona. Es parte de haber crecido juntos. Tomó un sorbo del café y suspiró. Philly, necesito pedirte algo, y sé que va a sonar completamente loco. Filipa sintió su corazón acelerarse. ¿Qué es, Félix? Félix la miró directamente, con la misma intensidad de cuando eran niños, y él estaba a punto de compartir algún secreto importante. Quiero tener un hijo. La frase quedó suspendida en el aire. Filipa parpadeó, procesando. Eso es maravilloso, Félix. ¿Has encontrado a alguien especial? No, negó con la cabeza. No he encontrado y ese es exactamente el problema. Filipa frunció el ceño, confusa. En los últimos 10 años, continuó Félix, he tenido relaciones que nunca duraron más de algunos meses. Mujeres increíbles, pero todas interesadas en Félix Mendoza, el empresario. Ninguna de ellas me conocía de verdad, ninguna me veía como simplemente Félix. Su voz cargaba una tristeza profunda que hizo que Filipa quisiera alcanzar su mano, pero se contuvo. Me despierto todas las mañanas en un ático vacío. Voy a una oficina donde estoy rodeado de personas que dependen de mí. Vuelvo a casa solo y me duermo solo. Tengo 36 años, Philly. Tengo dinero suficiente para sustentar 10 familias, pero no tengo una familia. Félix, déjame terminar, por favor. Respiró hondo. Siempre quise ser padre. Siempre imaginé tener un niño para enseñarle sobre los barcos, sobre el mar, sobre todo lo que mi padre me enseñó antes de morir. Pero ya no puedo creer que voy a encontrar a alguien que me ame por quien realmente soy. Filipa sintió un apretón en el pecho. Conocía a Félix lo suficiente para saber que no estaba siendo dramático, estaba siendo brutalmente honesto. Entonces pensé, y sé que esto va a sonar insano, pero existe una persona en el mundo que me conoce de verdad, una persona que ya me vio en mi peor momento y no me abandonó, una persona en quien confío completamente. El corazón de Filipa se detuvo. Tú. La palabra quedó resonando en la cocina pequeña. Filipa lo miró, intentando entender si había oído correctamente. Félix, ¿qué exactamente me estás pidiendo? Él se inclinó ligeramente hacia adelante, con la misma seriedad de cuando hacían pactos de amistad en la infancia. Te estoy pidiendo que tengas un hijo conmigo. Filipa se levantó abruptamente, derramando un poco del café. ¿Qué? No te estoy pidiendo matrimonio, dijo Félix rápidamente. No te estoy pidiendo una relación romántica. Te estoy pidiendo criar un niño conmigo, como socios, como los mejores amigos que siempre fuimos. Filipa comenzó a caminar de un lado para otro en la pequeña cocina, las manos temblando. Félix, eso es locura. ¿Por qué? Él permaneció sentado, pero su voz cargaba una urgencia creciente. Piénsalo bien. Nos conocemos hace más de 20 años, confiamos el uno en el otro. Yo puedo proporcionar cualquier cosa que un niño necesite materialmente. Tú tienes el corazón más puro y generoso que conozco. Seríamos buenos padres. Pero un hijo no es un proyecto empresarial, Félix. Es una persona, es amor, es familia de verdad. ¿Y tú crees que no te amo? La pregunta salió más intensa de lo que él pretendía, y ambos se quedaron en silencio por un momento. Félix se corrigió rápidamente. Quiero decir, como amiga, eres la persona más importante de mi vida, Philly. Siempre lo fuiste. Filipa paró de caminar y lo encaró. Había algo en los ojos de él que la hacía recordar al niño solitario en la biblioteca, al adolescente que lloró en sus brazos cuando perdió al padre. ¿Y si digo no?, preguntó en voz baja. Entonces nada cambia entre nosotros. Te lo prometo. Esta conversación nunca sucedió y seguimos siendo amigos como siempre fuimos. ¿Y si digo sí? Félix sonrió, y por primera vez en años, Filipa vio esperanza genuina en su rostro. Entonces creamos una familia. No tradicional, tal vez, pero real. Un niño que va a crecer sabiendo que es amado incondicionalmente por dos personas que se importan de verdad la una con la otra. Filipa volvió a sentarse, la cabeza girando con posibilidades y miedos. Necesito pensar. Claro. ¿Cuánto tiempo necesitas? No sé, algunos días, una semana. Félix asintió y se levantó. Hay una cosa más que necesito contarte. ¿Qué? Nunca dejé de extrañarte, Philly.
Todos estos años, todas esas novias, todos esos negocios, nada llenó el vacío que tu ausencia dejó en mi vida. Caminó hasta la puerta, pero se giró antes de abrir. Siempre fuiste mi puerto seguro, la única persona que me hace sentir en casa. Después de que él se fue, Filipa se quedó parada en medio de la sala, el corazón latiendo descompasado. Miró por la ventana y vio el mar a lo lejos, las luces de los barcos parpadeando en la oscuridad como estrellas caídas en el agua. Un hijo con Félix. La idea era absurda, imposible, completamente fuera de cualquier plan que había hecho para su vida. Entonces, ¿por qué en el fondo del corazón no parecía tan extraña? Filipa se tocó el propio vientre instintivamente, y por primera vez en años se permitió imaginar cómo sería no estar más sola en el mundo. Imaginó un niño con los ojos verdes de Félix y su propia terquedad, creciendo entre la danza y el mar, rodeado de amor, aunque ese amor viniera en una forma no convencional. Durmió poco aquella noche, y en los días que siguieron, la pregunta de Félix resonó en cada movimiento que hacía, en cada clase que daba, en cada puesta de sol que asistía desde la playa de Santander. La respuesta estaba creciendo dentro de ella, lenta pero inevitable, como una marea que no puede ser contenida. Los 3 días siguientes pasaron como una neblina densa sobre Santander. Filipa despertaba antes del amanecer, incapaz de volver a dormir, y caminaba por la playa desierta mientras los primeros rayos de sol pintaban el mar de dorado. Las palabras de Félix resonaban en su mente a cada paso en la arena húmeda. Siempre fuiste mi puerto seguro. Durante las clases conseguía concentrarse apenas a medias. Sus movimientos mantenían la precisión técnica, pero faltaba la pasión que normalmente desbordaba cuando danzaba. Sofía, su alumna más observadora, comentó después de una clase particularmente tensa: «Profesora Philly, usted está danzando con la mente, no con el corazón. ¿Ha pasado algo?» Filipa forzó una sonrisa. «Solo cuestiones personales, querida. Nada que comprometa nuestras clases». Pero la verdad era que la propuesta de Félix había revuelto completamente su mundo ordenado. Por la noche, sentada en su terraza con vista parcial al mar, se sorprendía imaginando escenarios imposibles. Un niño corriendo por la arena, Félix enseñando sobre los barcos que pasaban a lo lejos, ella misma acunando un bebé mientras cantaba melodías que había aprendido de la abuela Isabel. El jueves por la mañana, después de otra noche mal dormida, Filipa decidió que necesitaba consejos. Había apenas una persona en Santander que conocía su historia con Félix y que podría ayudarla a ver la situación con claridad. Profesora Carmen vivía en una casa antigua en el casco histórico, próxima al Museo Marítimo. A los 74 años, había sido mentora de Filipa desde la adolescencia, la persona que había reconocido su talento para la danza y que la había incentivado a perseguir sus sueños, incluso cuando parecían imposibles para una chica pobre de Santander. «Filipa, mi querida». Carmen la recibió con un abrazo apretado. «¡Qué sorpresa maravillosa! Pasa, pasa, acabo de hacer magdalenas». La casa de Carmen era un refugio del tiempo, muebles antiguos, fotografías en blanco y negro en las paredes, el olor constante de canela y café. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, rodeadas por plantas que Carmen cultivaba en macetas improvisadas. «No viniste aquí solo para hacerme una visita social», dijo Carmen después de servir el café. «Conozco esa mirada. Es la misma que tenías a los 16 años cuando estabas decidiendo si aceptarías la beca para Barcelona». Filipa sonrió. Carmen siempre conseguía leerla como un libro abierto. «Es sobre Félix». «Ah». Carmen se acomodó mejor en la silla. «No escucho ese nombre hace años. ¿Cómo está?» «Bien, físicamente bien, pero...» Filipa dudó, buscando las palabras correctas. «Carmen, él me hizo un pedido. Un pedido muy inusual». Contó todo. La visita inesperada, la soledad de Félix, el deseo de él de tener un hijo, la propuesta de hacerlo juntos. Carmen escuchó en silencio, apenas haciendo pequeños gestos de comprensión ocasionales. Cuando Filipa terminó, Carmen se quedó pensativa por un largo momento, moviendo el café despacio. «¿Sabes?», dijo finalmente,
Siempre supe que había algo especial entre vosotros dos. Era amistad, Carmen. Somos amigos desde niños, mi querida. Carmen sonrió con ternura. A los 74 años he aprendido que el amor tiene muchas caras. El amor romántico que vemos en las películas es apenas una de ellas. Existe el amor de la amistad profunda, el amor de la confianza absoluta, el amor de quien elige quedarse a tu lado en los momentos más difíciles. Filipa miró por la ventana, viendo el movimiento constante del casco histórico. Pero un hijo es tan definitivo, tan permanente. ¿Y eso te asusta? Me aterra. Filipa rió sin humor. Construí una vida tranquila, previsible. Enseño danza. Tengo mi independencia. Nadie depende de mí, además de mis alumnos. Tener un hijo cambiaría todo. Cambiaría, concordó Carmen. La pregunta es, ¿cambiaría para mejor o para peor? Filipa no supo responder. Cuéntame sobre tu abuela Isabel, dijo Carmen de repente. ¿Qué tiene la abuela Isabel que ver con esto? Humor, Filipa suspiró. La abuela Isabel me crió después de que mi madre muriera. Trabajaba como costurera, ganaba poco, pero nunca me hizo sentir falta de nada importante. Me inscribió en las clases de danza, incluso sin tener dinero para eso. Hacía acuerdos con las profesoras para que yo pudiera estudiar. ¿Y cómo tomaba las decisiones importantes? Filipa paró, una sonrisa nostálgica formándose en sus labios. Ella siempre decía, se detuvo. Decía, Filipa, cuando no sepas qué camino tomar, elige el que hace que tu corazón crezca, no que se encoja. Carmen asintió. Mujer sabia. ¿Y entonces? ¿Esta propuesta de Félix hace que tu corazón crezca o se encoja? Filipa cerró los ojos intentando conectarse con sus sentimientos más profundos. Se imaginó embarazada. Imaginó a Félix a su lado durante los meses de gestación. Imaginó un niño pequeño aprendiendo a caminar entre ellos dos. Crece, susurró. Asusta, pero crece. Entonces ya tienes tu respuesta. Pero, ¿y si no funciona? ¿Y si el niño complica nuestra amistad? ¿Y si Félix cambia de idea? ¿Y si funciona? Contraargumentó Carmen. ¿Y si descubrís que fuisteis hechos para ser una familia? ¿Y si este niño trae una felicidad que ninguno de vosotros imaginaba ser posible? Filipa bebió el café en silencio, absorbiendo las palabras de la mentora. ¿Puedo contarte una historia?, preguntó Carmen. Claro. Cuando tenía 25 años me enamoré de un hombre maravilloso. Me pidió en matrimonio, ofreció una vida cómoda, estable, pero tenía miedo. Miedo de perder mi independencia, miedo de que el amor no durara. Entonces dije que no. Carmen miró la fotografía antigua en la pared, mostrando una joven bailarina en un escenario. 50 años después, nunca me casé. Tuve una carrera brillante, viajé por el mundo, enseñé a cientos de alumnos. Pero a veces en las noches silenciosas me pregunto cómo habría sido si hubiera elegido el amor en lugar del miedo. ¿Te arrepientes? No me arrepiento de la vida que tuve, pero aprendí que el miedo no es un buen consejero para las decisiones del corazón. Filipa permaneció en casa de Carmen hasta el final de la tarde. Conversaron sobre danza, sobre la vida, sobre los caminos inesperados que el destino a veces ofrece. Cuando finalmente se despidió, Filipa se sentía más centrada, más conectada consigo misma. Aquella noche, en vez de revolverse en la cama pensando, decidió hacer algo que no hacía desde hace meses: danzar sola en su apartamento. Puso música suave, cerró los ojos y se dejó guiar por el movimiento. Era una danza sin coreografía, apenas la expresión pura de todo lo que sentía. Mientras se movía por el pequeño espacio, memorias fluían como olas. Félix a los 12 años compartiendo la mitad de su merienda, porque sabía que ella a veces venía al colegio sin comer. Félix a los 16, vulnerable y roto tras la muerte del padre, permitiendo que ella lo consolara cuando no conseguía llorar delante de nadie más. Félix a los 18, prometiendo que siempre serían amigos antes de partir para Madrid. Y ahora Félix a los 36, exitoso pero solitario, ofreciéndole la oportunidad de construir algo juntos que ninguno de los dos había conseguido construir solo. La danza la llevó hasta la ventana, donde podía ver las luces de los barcos en el puerto. Félix había dicho que ella era su puerto seguro,
pero tal vez él también fuera el de ella. Tal vez siempre lo hubiera sido. El viernes por la mañana, Filipa despertó con una claridad que no sentía desde hace días. Durante la clase matinal, sus movimientos recuperaron la pasión perdida. Sofía comentó aliviada: «Ahora sí, profesora, usted volvió». Después de las clases, Filipa fue hasta el centro de la ciudad. Necesitaba aire puro y movimiento para organizar los pensamientos. Caminó por las calles antiguas, pasó por la catedral, observó el movimiento constante del puerto desde donde Félix comandaba su imperio empresarial. Se detuvo frente a un pequeño parque próximo a la playa. Algunos niños jugaban bajo la mirada atenta de sus madres, y Filipa se sorprendió imaginando cómo sería estar allí cuidando de su propio hijo. La imagen no la asustó como debería. En cambio, despertó una ternura que no sabía que existía dentro de ella. Su móvil sonó. Un mensaje de Félix. «Sin presión, pero si quieres conversar más, estoy disponible. Siempre». Filipa sonrió. Incluso a distancia, él conseguía sentir cuando ella necesitaba espacio y cuando necesitaba compañía. Tecleó la respuesta. «¿Puedes venir a cenar hoy? Tengo algo que decirte». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Estaré ahí a las 7». El resto del día pasó rápidamente. Filipa limpió el apartamento, preparó una lasaña sencilla, se acordaba de que era el plato favorito de Félix cuando eran adolescentes, e intentó no ponerse demasiado nerviosa con lo que estaba a punto de hacer. A las 7 en punto, Félix tocó el timbre. Cuando ella abrió la puerta, él parecía ansioso pero esperanzado. «Huele bien», dijo intentando mantener el tono casual. «Lasaña, como en los viejos tiempos». Cenaron conversando sobre asuntos triviales: el trabajo de ella, las últimas adquisiciones de la empresa de él, los cambios en Santander a lo largo de los años. Pero ambos sabían que había una conversación más importante esperando. Después del postre, Filipa llevó 2 tazas de café a la pequeña terraza. Se sentaron lado a lado, mirando el mar iluminado por la luna. «Félix», comenzó ella, la voz más firme de lo que esperaba, «pasé los últimos días pensando mucho sobre tu propuesta». Él se giró para mirarla, pero no dijo nada. «Pensé sobre nuestra historia, sobre quiénes somos hoy, sobre lo que queremos para el futuro». Filipa respiró hondo. «Y llegué a una conclusión». «¿Cuál?». Ella lo miró directamente, con la misma sinceridad que siempre había existido entre ellos. «Acepto». El rostro de Félix se transformó. La esperanza cautelosa dio lugar a una alegría pura que no pudo esconder. «¿Aceptas de verdad?». «Acepto, pero con condiciones». «Cualquiera. Primero hacemos esto juntos, como socios iguales. No quiero ser tratada como si tú me estuvieras haciendo un favor o yo te estuviera haciendo uno a ti. Somos 2 adultos eligiendo construir una familia». Félix asintió energéticamente. «Segundo, independientemente de lo que pase, si conseguimos tener el bebé, si no conseguimos, si todo sale bien o sale mal, nuestra amistad viene primero. Ella es el cimiento de todo esto». «Estoy completamente de acuerdo». «Y tercero». Filipa dudó, después sonrió. «Vamos a hacer esto con amor. No amor romántico necesariamente, pero con todo el amor que sentimos el uno por el otro, como amigos, como familia elegida. Este niño merece nacer en un ambiente de amor verdadero». Félix extendió la mano, y ella la apretó. El apretón era firme, cálido, lleno de promesas. «Gracias», dijo él simplemente, «por confiar en mí, por elegir darme esta oportunidad». «Gracias a ti», respondió Filipa, «por recordarme que la familia no necesita seguir reglas convencionales para ser real». Se quedaron en silencio por un momento, de manos tomadas, mirando el mar. Ambos sabían que acababan de cambiar sus vidas para siempre, pero había una paz extraña en esa certeza. «¿Y ahora?», preguntó Filipa. «Ahora vamos a dormir», dijo Félix sonriendo. «Mañana comenzamos a descubrir cómo transformar este sueño en realidad». Cuando él se fue aquella noche, Filipa se acostó y por primera vez en días durmió profundamente. Sus sueños estuvieron poblados por imágenes de un niño corriendo por la playa, de Félix, enseñando pequeñas manos a identificar diferentes tipos de barcos, de ella misma danzando con un bebé en brazos mientras el sol se ponía sobre Santander.
En el fondo del corazón sabía que había tomado la decisión correcta, no porque fuera fácil o segura, sino porque era verdadera. Y como su abuela Isabel siempre decía, las mejores decisiones son aquellas que hacen que el corazón crezca, incluso cuando asustan a la mente. Las 2 semanas siguientes pasaron en una mezcla extraña de normalidad y expectativa. Filipa y Félix se encontraban regularmente para discutir los aspectos prácticos de su decisión. Consultas médicas, exámenes, clínicas especializadas. Pero había algo más ocurriendo entre ellos, una intimidad creciente que ninguno de los dos osaba nombrar. Félix había insistido en acompañarla a todas las consultas médicas, incluso cuando eso significaba cancelar reuniones importantes. En la primera visita al ginecólogo, se quedó en la sala de espera con un nerviosismo que Filipa encontró conmovedor, como si fuera él quien pasaría por los procedimientos. «Está todo perfecto», dijo doctor García después de revisar todos los exámenes. «Ambos están en excelente salud. No veo ningún obstáculo para proceder con el tratamiento». Filipa sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La parte racional estaba resuelta, pero ¿y la emocional? Durante esos días, Félix comenzó a aparecer en el centro cultural para buscarla después de las clases. Al principio alegaba que estaba pasando por allí tras reuniones en la región portuaria, pero pronto quedó claro que estaba creando excusas para pasar más tiempo juntos. «No necesitas buscarme todos los días», dijo Filipa una tarde mientras caminaban por la playa del Sardinero. «Lo sé, pero quiero estar presente. Quiero que sepas que no estás haciendo esto sola». Había algo en la forma como hablaba, una ternura que iba más allá de la amistad. Filipa lo percibía, pero no sabía cómo interpretar. Una noche, después de una cena tranquila en el apartamento de ella, Félix estaba ayudando a lavar los platos cuando Filipa notó sus manos temblorosas. «¿Estás nervioso?», observó ella. «Estoy», admitió él sin parar de secar los platos. «No puedo parar de pensar que en algunas semanas puedes estar embarazada de nuestro hijo». La palabra «nuestro» resonó entre ellos con un peso emocional inesperado. «También estoy nerviosa», confesó Filipa, «pero es un nerviosismo bueno, como antes de una presentación importante». Félix sonrió, pero había algo inquieto en sus ojos. «Fili, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Alguna vez te imaginaste como madre? Quiero decir, ¿realmente te imaginaste?» Filipa secó las manos y se apoyó en el mostrador de la cocina. «Todos los días desde que acepté. ¿Y tú te imaginas como padre?» «Constantemente». Félix se giró para mirarla. «Me imagino enseñando a nuestro hijo sobre los barcos, sobre el mar. Me imagino a ti danzando con él en brazos. Me imagino a nosotros 3 viendo el atardecer en la playa». «Nosotros 3», repitió Filipa suavemente. La imagen era más reconfortante de lo que debería ser. «Es extraño», continuó Félix, «cómo algo que comenzó como una idea práctica se está volviendo más emocional de lo que esperaba». Filipa sintió su corazón acelerar. «¿Más emocional cómo?». Félix dudó, como si estuviera al borde de un precipicio, como si no fuera solo sobre tener un hijo, como si fuera sobre nosotros construyendo algo juntos. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades no dichas. Filipa miró a Félix, realmente miró, y vio no solo al amigo de la infancia o al empresario exitoso, sino a un hombre que se estaba enamorando de la idea de ellos como familia. Y para su sorpresa, se dio cuenta de que ella también lo estaba. «Félix». «Perdón», dijo él rápidamente, «no quiero complicar las cosas. Sé que acordamos que sería como amigos y... no te disculpes». Filipa dio un paso hacia él. «También estoy sintiendo algo diferente». Se miraron por un largo momento. Félix levantó la mano lentamente, como si fuera a tocar el rostro de ella, pero se detuvo a medio camino. «No quiero estropear nuestra amistad», susurró. «¿Y si no la estropeara? ¿Y si solo la completara?». Fue Filipa quien cerró la distancia entre ellos. El beso fue vacilante al principio. 20 años de amistad creando una intimidad que ninguno de los dos sabía cómo navegar románticamente. Pero cuando Félix la acercó más, cuando ella sintió la urgencia en sus labios, todo pareció encajar perfectamente. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto cambia todo», dijo Félix.
O tal vez solo revele lo que siempre estuvo ahí, respondió Filipa. Conversaron hasta tarde aquella noche, explorando cuidadosamente los nuevos sentimientos que habían emergido. No era la pasión arrebatadora de las películas, sino algo más profundo, amor creciendo de las raíces de la confianza absoluta. Creo, dijo Filipa mientras estaban sentados en el sofá, su cabeza apoyada en el hombro de él, que siempre supe que eras especial para mí. Solo nunca me había permitido pensar en eso de forma romántica. ¿Por qué no? Miedo, tal vez. Miedo de perderte si no funcionaba. Félix besó la parte superior de su cabeza. Nunca me vas a perder, Philly. No importa lo que pase entre nosotros. 2 semanas después, estaban en la clínica para el primer procedimiento. Filipa estaba nerviosa, pero la presencia constante de Félix la tranquilizaba. Él sujetó su mano durante todo el proceso, susurrando palabras de aliento. «Ahora solo queda esperar», dijo la enfermera con una sonrisa profesional. 2 semanas y podremos hacer la prueba. Las 2 semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Filipa oscilaba entre esperanza y ansiedad, y Félix se había vuelto aún más atento, apareciendo con sus alimentos favoritos y cancelando compromisos para quedarse con ella. «Me estás mimando demasiado», se quejó ella una tarde cuando él apareció con helado de coco, su sabor favorito desde la infancia. «Estoy practicando para cuando estés embarazada», respondió con una sonrisa traviesa. «¿Y si no funciona en esta primera tentativa?» Félix se sentó a su lado en el sofá. «Entonces intentamos de nuevo, las veces que sea necesario. ¿Y si nunca funciona? Entonces habremos intentado juntos, y eso ya es más de lo que tenía antes de que aceptaras». En la víspera de la prueba, Filipa apenas pudo dormir. Félix había ofrecido quedarse con ella, pero necesitaba una noche sola para procesar todas las posibilidades. Despertó antes de la alarma y se quedó acostada, la mano inconscientemente sobre el vientre. ¿Sería posible que ya hubiera una vida creciendo allí dentro? El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Félix. «¿Cómo estás? ¿Nerviosa, ansiosa, con miedo? ¿Quieres que vaya ahí?» «No, voy a arreglarme e ir directo a la clínica. Nos encontramos allá. Va a salir todo bien, Philly». «Lo siento». 2 horas después estaban sentados lado a lado en la sala de espera de la clínica, las manos entrelazadas. Cuando la enfermera llamó el nombre de Filipa, ambos se levantaron. «Los dos pueden entrar», dijo ella con una sonrisa. Doctor García los recibió con una expresión neutra que no revelaba nada. Filipa sintió el corazón dispararse. «Bien», comenzó, mirando los papeles en sus manos. «Tengo una noticia para vosotros». Félix apretó la mano de Filipa. La prueba dio negativo. El silencio que siguió fue pesado. Filipa sintió una punzada de decepción que no esperaba fuera tan intensa. «Pero», continuó el médico, «esto es completamente normal. Las posibilidades de éxito en la primera tentativa son siempre menores. No hay nada malo con ninguno de vosotros. Podemos intentar de nuevo en el próximo ciclo». Filipa asintió, intentando esconder la decepción. Félix pasó el brazo a su alrededor. «Está todo bien», susurró en su oído. «No nos rendimos». Aquella noche, en vez de sentirse derrotados, se sintieron más unidos. Cenaron en el apartamento de ella, conversando sobre todo excepto el resultado de la prueba. Cuando llegó la hora de que Félix se fuera, ninguno de los dos quería que se marchase. «Quédate», dijo Filipa impulsivamente. «¿Estás segura?» «Sí, no quiero estar sola hoy». Félix pasó la noche, pero durmieron en habitaciones separadas. Era como si ambos supieran que estaban al borde de algo mayor, pero aún no estaban listos para dar ese paso. La segunda tentativa fue programada para 3 semanas después. Durante ese tiempo, la relación entre ellos continuó evolucionando naturalmente. Félix prácticamente se mudó al apartamento de ella, pasando la mayoría de las noches allí. Cocinaban juntos, veían películas, conversaban hasta tarde. Era como vivir como pareja, pero sin la intimidad física. Una noche, 2 semanas antes de la segunda tentativa, estaban viendo una película cuando comenzó a llover fuerte. El sonido de la lluvia contra las ventanas creó una atmósfera íntima que ninguno de los dos pudo ignorar. «Philly»,
dijo Félix durante un silencio en la película. ¿Mm? ¿Puedo hacerte una pregunta honesta? Ella pausó la película y se giró para mirarlo. Siempre. ¿Sientes que estamos intentando forzar algo que debería pasar naturalmente? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir nosotros que esto que está creciendo entre nosotros. ¿No estamos complicando algo que podría ser simple? Filipa estudió el rostro de él. Había vulnerabilidad allí, pero también una certeza quieta. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que tal vez deberíamos parar de luchar contra lo que estamos sintiendo. El corazón de Filipa se aceleró. Félix, yo te amo, Fili. Las palabras salieron más fácilmente de lo que él esperaba. No como amigo, bueno, también como amigo, pero no solo eso. Te amo como un hombre ama a una mujer. Creo que siempre te amé, solo nunca tuve el coraje de admitir. Filipa sintió lágrimas formarse en sus ojos. Yo también te amo. Entonces, ¿por qué estamos esperando? ¿Por qué no intentamos crear este bebé de la forma más natural posible? La lluvia continuaba golpeando contra las ventanas cuando se besaron de nuevo. Esta vez, sin vacilación. Era diferente del primer beso. Más urgente, más seguro. ¿Estás segura?, susurró Filipa cuando se separaron. Nunca tuve tanta certeza de nada en mi vida. Se movieron hacia la habitación de ella como si estuvieran danzando, cada gesto deliberado y lleno de significado. Cuando Félix la acostó cuidadosamente en la cama, Filipa vio en los ojos de él todo el amor que se había acumulado a lo largo de 20 años de amistad. «Eres mi familia», dijo él, acariciando el rostro de ella. «Siempre lo fuiste. Y tú eres mi hogar», respondió ella, acercándolo más. Hicieron el amor con una ternura que ninguno de los dos había experimentado jamás. No era solo sobre placer o concepción, era sobre dos corazones finalmente reconociéndose como uno solo. Después, acostados abrazados mientras la lluvia se calmaba afuera, Filipa susurró: «Esto cambia todo de nuevo. Para mejor, para mejor». 3 semanas después, Filipa estaba nuevamente en la clínica, pero esta vez con una certeza extraña en el corazón. Algo era diferente. Su cuerpo parecía diferente. Sus sentimientos estaban más intensos. «Positivo», anunció Dr. García con una sonrisa. «Felicidades. Vais a ser padres». Esta vez el silencio fue de alegría pura. Félix abrazó a Filipa, y ella sintió lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. «Lo conseguimos», susurró él. «Lo conseguimos», repitió ella, la mano ya protectoramente sobre el vientre. Cuando salieron de la clínica aquella tarde, de manos tomadas y radiantes, ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. No solo porque iban a tener un bebé, sino porque habían encontrado un amor que había crecido de las raíces más profundas de la confianza y la amistad. «Nuestro bebé va a nacer del amor verdadero», dijo Filipa mientras caminaban por el paseo marítimo de Santander. «El amor más verdadero que existe», concordó Félix, parando para besarla bajo el sol del final de la tarde. «El amor que elige quedarse, pase lo que pase». Y mientras las olas se rompían suavemente en la playa y los barcos continuaban su danza eterna en el puerto, dos almas que se habían encontrado en la infancia finalmente se completaban, listas para traer una nueva vida al mundo. Una vida concebida no solo en el amor romántico, sino en el amor incondicional de quien elige construir una familia basada en la confianza absoluta. La noticia del embarazo de Filipa se extendió por Santander como ondas expandiéndose a partir de una piedra lanzada al mar. Primero fueron los susurros en el centro cultural, después las conversaciones murmuradas en los pasillos de la escuela de danza, y finalmente llegó a los círculos empresariales donde Félix circulaba. Filipa percibió el cambio en la 3ª semana tras descubrir el embarazo. Algunas madres que solían saludarla cálidamente cuando venían a buscar a las hijas, ahora solo asentían formalmente. Colegas profesores hacían preguntas indirectas sobre cómo se sentía últimamente. El clima de especulación era casi palpable. «Profesora Fili», dijo Sofía después de una clase particularmente tensa, donde Filipa había notado algunas miradas y cuchicheos entre las alumnas mayores, «la gente está diciendo tonterías». «Usted lo sabe, ¿verdad?». Filipa suspiró guardando el equipo de sonido.
¿Qué tipo de tonterías? Que usted planeó todo esto, que lo tramó para el señor Félix. Sofía hizo una mueca de desaprobación, como si ellas la conocieran de verdad. El comentario golpeó a Filipa más de lo que esperaba. No porque creyera en los chismes, sino porque se dio cuenta de que su relación con Félix siempre sería vista a través del lente de la disparidad social entre ellos. Aquella noche, cuando Félix llegó al apartamento, ahora prácticamente vivía allí, manteniendo solo algunas ropas en su ático en el centro, ella le contó sobre los comentarios. «Ignóralos», dijo él simplemente, abrazándola por detrás mientras ella preparaba la cena. «La gente siempre va a comentar lo que no entiende. No es tan simple, Félix. Mi reputación profesional puede verse afectada si las madres de los alumnos comienzan a verme como una interesada». Félix se giró para mirarla. «Philly, mírame. ¿Te importa lo que piensen?» «No debería importarme, pero...» Filipa dejó la cuchara y se apoyó en el mostrador. «Pero es difícil ignorar cuando cuestionan la sinceridad de mis sentimientos, cuando sugieren que nuestro hijo fue concebido por interés». La expresión de Félix se endureció. «¿Quieres que hable con esas personas?» «No». La respuesta salió más vehemente de lo que pretendía. «Eso solo confirmaría lo que piensan. Que necesito que me protejas, que soy dependiente de tu dinero e influencia». Félix se quedó silencioso por un momento, procesando. «Entonces, ¿qué sugieres? Que continuemos viviendo nuestra vida con dignidad, que mostremos quiénes somos realmente a través de nuestras acciones, no palabras». Pero las semanas siguientes pusieron a prueba esa filosofía. Durante una reunión de la Asociación de Padres del Centro Cultural, Filipa sintió el peso de las miradas y susurros cuando la directora, señora Morales, mencionó la necesidad de mantener los estándares morales de la institución. Filipa supo que estaba siendo indirectamente referenciada. La gota que colmó el vaso vino cuando Carmen Santos, madre de una de las alumnas y esposa de un empresario local, la abordó directamente después de una clase. «Filipa, querida», dijo ella con una dulzura venenosa, «todos estamos tan sorprendidos con tus noticias recientes». «Gracias», respondió Filipa diplomáticamente. «Debe ser reconfortante saber que tu futuro está asegurado. El señor Mendoza es muy generoso con aquellos a quienes aprecia». El insulto disfrazado de elogio fue claro. Filipa sintió la sangre subir a su rostro, pero respiró hondo. «Mi futuro siempre estuvo asegurado por mi trabajo y dedicación, señora Santos». «Eso no ha cambiado». «Claro, claro. Solo digo que es suerte tuya que él sea tan comprensivo con la situación». Aquella noche, Filipa llegó a casa exhausta emocionalmente. Félix la encontró sentada en el sofá, aún con la ropa de danza, mirando fijamente al mar a través de la ventana. «¿Día difícil?», preguntó él sentándose a su lado. Filipa le contó sobre el encuentro con Carmen Santos. Vio la mandíbula de Félix contraerse conforme ella hablaba. «Esa mujer necesita aprender algunos modales», dijo él cuando ella terminó. «Félix, no. ¿No qué? No vayas a hacer nada. Eso solo empeoraría las cosas. Philly, no puedo quedarme parado mientras te insultan». «Puedes, y lo harás». Ella se giró para mirarlo. «Porque si intervienes, pierdo toda la credibilidad que estoy intentando mantener. Ellas dirán que confirmé sus sospechas, que soy una mujer que necesita ser protegida por el hombre rico». Félix suspiró, frustrado. «Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos nuestra verdad, y si es necesario, demuestro mi valor profesional de otras formas». En la semana siguiente, Filipa tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyendo a Félix. Se inscribió para un curso de especialización en danza terapéutica en Madrid, un programa intensivo de fines de semana que duraría 3 meses. «¿Por qué ahora?», preguntó Félix cuando ella le contó sobre la inscripción. «Porque quiero mostrar que continúo invirtiendo en mi carrera, que el embarazo no me transformó en alguien que vive solo a través de la relación». «Pero estás embarazada. ¿No deberías esforzarte demasiado?». «Estoy embarazada, no enferma, y necesito esto para mí misma tanto como para callar las bocas de los demás». El curso significaba viajar a Madrid todos los fines de semana. Félix se ofreció para acompañarla, pero ella rechazó. «Necesito hacer esto sola». El primer viaje fue difícil. Filipa se sintió mareada durante todo el trayecto en tren.
y llegó al curso sintiéndose insegura y físicamente incómoda. Pero cuando comenzó a moverse, cuando sintió la música corriendo por sus venas y vio a otros profesionales reconociendo su talento natural, algo se reencendió dentro de ella. «Tienes una cualidad muy especial», dijo profesor Roberto, el coordinador del curso, después de una sesión particularmente intensa. «Tus movimientos cargan una profundidad emocional rara». Filipa sonrió, sintiéndose validada profesionalmente de una forma que había olvidado que era posible. Durante las semanas siguientes, retornaba de Madrid energizada y confiada. Félix notó el cambio inmediatamente. «Estás radiante», dijo él una noche mientras ella contaba sobre las técnicas que había aprendido. «Me estoy acordando de quién soy además de ser tu novia o futura madre de tu hijo». La respuesta podría haber sonado ofensiva, pero Félix entendió. «¿Y eso es importante para ti?» «Es esencial». El punto de inflexión vino durante la presentación de medio curso. Filipa había creado una coreografía que expresaba el viaje de la maternidad, los miedos, las alegrías, las transformaciones. Cuando terminó de danzar, el auditorio se quedó en silencio por algunos segundos, antes de explotar en aplausos. Profesor Roberto la buscó después. «Filipa, ¿has considerado dar clases aquí en Madrid? Tenemos una vacante para el semestre que viene». La oferta era tentadora y completamente inesperada. Una posición en Madrid significaría reconocimiento nacional, crecimiento profesional, independencia financiera total. También significaría dejar Santander. Aquella noche, en el tren de vuelta, Filipa se quedó mirando el paisaje que pasaba por la ventana y pensando en la complejidad de su situación. Por un lado, tenía la oportunidad de probar definitivamente su valor profesional. Por otro, significaría separarse de Félix justamente cuando estaban construyendo una familia. Decidió no contar sobre la oferta inmediatamente. Necesitaba procesar las implicaciones primero. Durante la semana siguiente, observó a Félix más atentamente. Vio cómo se iluminaba cuando hablaba sobre el bebé, cómo había comenzado a leer libros sobre paternidad, cómo cariñosamente tocaba su barriga todas las mañanas antes de levantarse. También notó cómo había cambiado su rutina para adaptarse a la vida de ellos. Rechazaba cenas de negocios que los mantendrían separados, cancelaba viajes no esenciales, delegaba más responsabilidades para poder pasar más tiempo en casa. «¿No extrañas tu vida de antes?», le preguntó ella una noche mientras veían una película. «¿Qué vida?». Félix pareció genuinamente confuso. «Vida de soltero exitoso, libertad para viajar cuando quisieras, salir con quien quisieras». Félix pausó la película y se giró para mirarla. «Fili, mi vida de antes estaba vacía. Tenía dinero, éxito, respeto profesional, pero llegaba a casa a 4 paredes silenciosas todas las noches. Ahora tengo una familia, pero ¿y si yo recibiera una oferta de trabajo en otro lugar? ¿Y si mi carrera me llevara lejos de Santander?». «¿Recibiste una oferta?», preguntó Félix, percibiendo algo en la forma como ella había hecho la pregunta. Filipa dudó. Después le contó sobre la propuesta de Madrid. Vio una serie de emociones pasar por el rostro de Félix: sorpresa, preocupación y finalmente algo que parecía orgullo. «Es una oportunidad increíble», dijo él finalmente. «¿Lo es? ¿Y tú quieres que la acepte?». «No lo sé. Es complicado». Félix se quedó silencioso por un largo momento. «Fili, si la aceptas, yo voy contigo». «¿Qué?». La respuesta la sorprendió completamente. «Puedo administrar la empresa desde cualquier lugar. La tecnología lo permite, y Madrid tiene el mayor puerto de contenedores de España. Sería hasta beneficioso para los negocios». «Félix, no puedes simplemente reorganizar tu vida entera porque yo recibí una oferta de trabajo». «¿Por qué no? ¿Tú no estás reorganizando la tuya para que tengamos una familia?». «Eso es diferente». «¿Cómo?». Filipa no supo responder. Se dio cuenta de que había presupuestos en sus propias expectativas que no había cuestionado. «Piénsalo así», continuó Félix. «¿No sería bueno para nuestro hijo crecer en un ambiente donde ambos padres están realizados profesionalmente? Donde ninguno de nosotros tuvo que elegir entre familia y carrera». La perspectiva era atractiva, pero Filipa aún tenía reservas.
¿Y si la gente dice que me estás siguiendo por el embarazo? ¿Que estás siendo controlado por mí? Félix rió. Philly, déjame contarte un secreto. Las personas que no tienen vida propia siempre van a comentar sobre la vida de los demás. No podemos vivir basados en lo que ellas van a decir. Pero tu empresa, tu familia, tus raíces, mi empresa va a prosperar donde yo esté, siempre que trabaje bien. Y en cuanto a la familia, tocó suavemente la barriga de ella. Mi familia está aquí. Mis raíces están donde vosotros estéis. Aquella noche, acostados en la cama, Filipa sintió una paz que no experimentaba desde que descubriera el embarazo. No solo porque la cuestión de Madrid estaba resuelta, habían decidido aceptar la oferta y mudarse juntos, sino porque finalmente entendió que el amor verdadero no es sobre sacrificarse por el otro, sino sobre crecer juntos. «Félix», susurró ella en la oscuridad. Gracias por no pedirme que eligiera entre tú y mi carrera. Gracias a ti por no pedirme que eligiera entre mi carrera y nuestra familia. ¿Crees que lo conseguiremos? ¿Una nueva vida en Madrid con el bebé llegando?» Félix la acercó más. «Estoy seguro, porque no estamos huyendo de nada, estamos corriendo hacia nuestro futuro». Y mientras el sonido de las olas de Santander los arrullaba para el sueño, ambos sabían que habían tomado la decisión correcta. No la decisión más fácil o más convencional, sino la decisión que honraba tanto el amor que sentían el uno por el otro como los sueños individuales que los hacían completos. En 3 meses estarían en Madrid, construyendo una nueva vida lejos de los susurros y juicios de una ciudad pequeña. Pero llevarían consigo todo lo que importaba. El amor que había crecido de las raíces de la amistad más profunda, el niño que estaba creciendo como símbolo de ese amor y la confianza de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el futuro trajera. La mudanza a Madrid ocurrió como una danza cuidadosamente coreografiada. Félix había organizado todo en los mínimos detalles, la transferencia gradual de las operaciones de la empresa, la búsqueda de un apartamento que fuera perfecto para ellos, incluso la investigación sobre los mejores obstetras de la ciudad. Filipa, ahora con 5 meses de embarazo, observaba a los cargadores llevar sus pocas pero queridas posesiones al camión. Cada caja representaba una vida entera en Santander, fotografías de la abuela Isabel, trofeos de danza de la adolescencia, libros que había coleccionado a lo largo de los años. «¿Te estás arrepintiendo?», preguntó Félix, notando la melancolía en sus ojos. «No exactamente arrepentimiento, es más una nostalgia anticipada». Tocó la barriga prominente. «Nuestro bebé nunca va a conocer Santander de la forma como nosotros lo conocimos, pero lo va a conocer de formas nuevas. Y siempre podemos volver para visitar». El apartamento que Félix había elegido quedaba en Malasaña, un barrio moderno de Madrid que conseguía combinar la sofisticación urbana con áreas verdes. Era amplio lo suficiente para acomodar cómodamente una familia creciente, pero no tan ostentoso como para hacer que Filipa se sintiera desplazada. «¿Qué te parece?», preguntó él ansiosamente cuando llegaron al nuevo hogar por primera vez. Filipa caminó por las habitaciones espaciosas, observando las ventanas amplias que ofrecían vista a un parque cercano. Había algo acogedor en el espacio, algo que inmediatamente la hizo sentirse en casa. «Es perfecto», dijo ella parándose en la terraza que daba al parque. «Nuestro hijo va a poder jugar allá abajo». Félix la abrazó por detrás, las manos automáticamente encontrando su barriga. «¿Crees que le va a gustar el fútbol o la danza? ¿Por qué no los dos?». Las primeras semanas en Madrid fueron un período de adaptación intensa. Filipa comenzó sus clases en la escuela de danza, descubriendo que el nivel de exigencia y sofisticación era mucho mayor de lo que había experimentado en Santander. Sus colegas eran profesionales experimentados, algunos con formación internacional, e inicialmente se sintió intimidada. «No sé si estoy a la altura», confesó a Félix una noche particularmente difícil, después de una clase donde se había sentido completamente perdida durante una discusión sobre técnicas de danza contemporánea europea. «Estás embarazada de 5 meses, y aún así impresionaste lo suficiente para conseguir una plaza que cientos de personas querían», le recordó él. «Dale tiempo». El punto de inflexión vino 3 semanas después, durante una clase práctica. El profesor había pedido a cada alumno
crear una secuencia que expresara transformación, y Filipa creó una coreografía inspirada en su propia jornada, de la soledad a la conexión, del miedo al coraje, de la amistad al amor. Cuando terminó de danzar, el estudio se quedó en silencio. Después aplausos espontáneos llenaron el espacio. Eso, dijo profesor Marcelo, el coordinador del programa, es exactamente el tipo de autenticidad emocional que estamos buscando. No estás solo ejecutando movimientos, estás contando una historia. A partir de ese momento, Filipa encontró su lugar en el programa. Sus colegas comenzaron a buscarla para colaboraciones y descubrió que su experiencia práctica en Santander, combinada con su intuición natural, ofrecía una perspectiva única y valiosa. Félix, por su parte, estaba descubriendo que administrar los negocios desde Madrid era más estimulante de lo que había anticipado. El puerto de Santander continuaba siendo la base principal de la empresa, pero la cercanía a Madrid abría nuevas oportunidades de asociaciones y expansión. «¿Sabes?», dijo él, una noche mientras cenaban en la terraza con vista al parque iluminado, «creo que esta mudanza fue buena para nosotros dos profesionalmente». «Estoy de acuerdo, pero extraño la playa a veces. Podemos ir a Santander los fines de semana cuando queramos. Y San Sebastián está cerca». Fue exactamente eso lo que hicieron el sábado siguiente. Félix sugirió un paseo hasta San Sebastián, solo para matar la nostalgia del mar. Filipa aceptó animadamente, feliz con la perspectiva de sentir la brisa marina nuevamente. Lo que ella no esperaba era que Félix tuviera otros planes además de un simple paseo. Caminaron por la playa de la Concha al final de la tarde, Filipa con un vestido suelto que acomodaba cómodamente su barriga de 6 meses. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que se reflejaban en las olas suaves. «Fili», dijo Félix de repente, parando de caminar. «¿Mm?». Ella se giró para mirarlo y notó algo diferente en su expresión, nerviosismo mezclado con una determinación que reconocía de los momentos más importantes de sus vidas. «Hay algo que necesito decirte». El corazón de Filipa se aceleró. «¿Qué?». Félix respiró hondo, mirando alternativamente a ella y al mar. «Cuando éramos niños, solía imaginar cómo sería mi vida cuando creciera. Soñaba con éxito en los negocios, con conquistas profesionales, con reconocimiento». Hizo una pausa, observando un grupo de niños jugando en la arena cercana. «Pero nunca soñé con felicidad. Nunca imaginé cómo sería despertar todos los días al lado de alguien que me ama de verdad, o cómo sería sentir a mi hijo moverse dentro de la barriga de la mujer que amo». Filipa sintió lágrimas formarse en sus ojos, presintiendo a dónde llevaba la conversación. «Tú me diste todo eso, Fili. Me diste una familia, me diste propósito, me diste un hogar». Félix se arrodilló en la arena, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Filipa llevó las manos a la boca, el corazón disparándose. «Sé que comenzamos esto como amigos, decidiendo tener un hijo juntos, pero se transformó en algo mucho mayor. Se transformó en la historia de amor más bonita que podría imaginar». Abrió la caja, revelando un anillo delicado pero deslumbrante, una esmeralda rodeada por pequeños diamantes que capturaba y reflejía la luz del atardecer. «Filipa Herrero, ¿quieres casarte conmigo? No porque estemos teniendo un bebé, sino porque no puedo imaginar vivir el resto de mi vida sin ti a mi lado». Las lágrimas ya corrían libremente por el rostro de Filipa. «Félix, prometo que voy a amarte y respetarte siempre. Prometo que voy a apoyar tus sueños tanto como tú apoyas los míos. Prometo que nuestra familia siempre será basada en el amor verdadero, no solo en la conveniencia». Filipa miró al hombre arrodillado delante de ella, el niño solitario que se había convertido en su mejor amigo, el amigo que se había convertido en el amor de su vida, el padre del bebé que crecía dentro de ella. Vio en el rostro de él toda la sinceridad y vulnerabilidad que siempre habían caracterizado sus momentos más importantes. «Sí», susurró ella. Después repitió más alto: «Sí, claro que sí». Félix se levantó y la besó mientras colocaba el anillo en su dedo. El beso fue salado por las lágrimas de ambos, dulce por la felicidad y profundo por el amor que había crecido de manera tan orgánica y verdadera.
Cuando se separaron, Filipa admiró el anillo. «Es hermoso. ¿Cómo sabías exactamente lo que me gustaría?» «La esmeralda recuerda el color del mar aquí en el norte. Pensé que sería una forma de siempre llevar un pedacito de donde nuestra historia comenzó». Se quedaron en la playa hasta que aparecieron las estrellas, conversando sobre la boda, sobre el futuro, sobre los nombres que estaban considerando para el bebé. Era como si el pedido de matrimonio hubiera solidificado algo que ya existía entre ellos, haciéndolo oficial a los ojos del mundo. «¿Cuándo quieres casarte?», preguntó Filipa. «Antes de que nazca el bebé. Quiero que él llegue a una familia oficialmente constituida. Algo simple, íntimo». «Estoy de acuerdo. Solo las personas que realmente importan». En la semana siguiente, comenzaron a planear una boda pequeña pero significativa. Decidieron hacerla en Madrid mismo, en una capilla histórica en el centro de la ciudad, seguida de una cena íntima para cerca de 20 personas. La lista de invitados fue cuidadosamente considerada. Profesora Carmen, algunos colegas cercanos de ambos, los funcionarios más antiguos de la empresa de Félix y algunos de los nuevos amigos que habían hecho en Madrid. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Filipa una noche, mientras dirigían las invitaciones a mano. 6 meses atrás, si alguien me dijera que estaría planeando mi boda en Madrid, embarazada del hijo de mi mejor amigo de la infancia, habría pensado que era imposible. ¿Y ahora? Ahora parece la única cosa que tenía sentido que pasara. El vestido de novia fue una pequeña aventura en sí. Filipa quería algo que acomodara cómodamente su barriga de 7 meses, pero que aún la hiciera sentirse hermosa y especial. Después de varias frustraciones en tiendas tradicionales, decidió crear su propio vestido con la ayuda de una costurera recomendada por una colega de la escuela de danza. El resultado fue un vestido de seda en tono champán con corte imperio que fluía graciosamente sobre su silueta embarazada. Simple pero elegante, exactamente como ella quería. En la semana de la boda, Félix se mostró sorprendentemente nervioso. «Es solo una boda», bromeó Filipa, encontrándolo caminando de un lado para otro en el apartamento. «Ya vivimos juntos, ya estamos teniendo un hijo. ¿Qué puede salir mal?» «¿Y si cambias de idea a la hora?», preguntó él, solo medio en broma. Filipa paró lo que estaba haciendo y se acercó a él. «Félix Mendoza, ¿realmente crees que después de todo lo que pasamos, de todas las decisiones que tomamos juntos, yo cambiaría de idea sobre casarme contigo?» «No, pero...» «No hay peros. Eres mi regalo del destino, mi mejor amigo, mi gran amor, el padre de mi hijo. No hay nada en este mundo que me haría cambiar de idea sobre pasar el resto de la vida contigo». La víspera de la boda fue tranquila. Cenaron en casa, conversaron sobre cómo sería despertar al día siguiente como marido y mujer, y Félix pasó un largo tiempo con la mano en la barriga de Filipa, conversando bajito con el bebé. «Mañana tus padres se casan», susurró él. «Y tú vas a ser oficialmente un Mendoza Herrero». «¿O Herrero Mendoza?», corrigió Filipa sonriendo. «O creamos un nombre completamente nuevo. Familia Montenegro Herrero. Creo que vamos a tener tiempo para decidir eso». Aquella noche durmieron abrazados, Félix con la mano protectoramente sobre la barriga de Filipa, ambos soñando con el futuro que estaban a punto de oficializar. Era el fin de un capítulo y el inicio de otro. No más novios esperando un bebé, sino una familia a punto de volverse completa en todos los sentidos posibles. Faltaban apenas algunas horas para convertirse en marido y mujer, y ambos apenas podían esperar para dar ese último paso hacia el futuro que habían construido juntos. Ladrillo por ladrillo, elección por elección, con todo el amor y cuidado que 2 personas pueden dedicar a la creación de una familia verdadera. La boda ocurrió en una mañana dorada de octubre, en la capilla de San Andrés en el centro histórico de Madrid. Filipa despertó con mariposas en el estómago, una combinación de nerviosismo preboda y los movimientos cada vez más activos del bebé, ahora con 8 meses. «Buenos días, mamá», dijo Félix besando suavemente su frente. «¿Cómo se sienten ustedes dos hoy?» «Ansiosos por convertirnos oficialmente en una familia», respondió ella, la mano automáticamente yendo a la barriga. La ceremonia fue exactamente como habían soñado, íntima, emocional
y repleta de significado. Profesora Carmen había hecho el viaje desde Santander especialmente para la boda, y sus lágrimas de alegría durante los votos fueron uno de los momentos más conmovedores de la mañana. «Félix Mendoza», dijo Filipa durante sus votos, la voz firme a pesar de la emoción, «fuiste mi primer amigo, mi mayor confidente, y ahora eres el amor de mi vida. Prometo caminar a tu lado en todas las aventuras que la vida nos traiga». «Filipa Herrero», respondió Félix, sujetando firmemente las manos de ella, «transformaste mi casa vacía en un hogar lleno de amor. Prometo proteger nuestra familia y nutrir nuestro amor todos los días de mi vida». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso fue dulce y lleno de promesas. El bebé eligió exactamente ese momento para dar una patada particularmente fuerte, haciendo que ambos rieran en medio del beso. «Creo que alguien aprueba», susurró Félix. La cena de boda se realizó en un restaurante acogedor en Malasaña, con vista a un jardín florido. Era pequeño lo suficiente para que todos conversaran como una gran familia, pero elegante lo suficiente para marcar la importancia del momento. Durante el brindis, Félix se levantó, claramente emocionado. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, especialmente a profesora Carmen, que nos enseñó que el amor verdadero a veces necesita tiempo para florecer». Miró a Filipa y a mi esposa, que me mostró que familia es mucho más que ADN. Es elección, es compromiso, es amor incondicional. Filipa estaba tan emocionada que apenas pudo hacer su propio brindis. «Gracias por celebrar con nosotros lo que pasa cuando dos corazones finalmente encuentran su lugar en el mundo». La luna de miel fue pospuesta para después del nacimiento del bebé, pero pasaron la primera noche como marido y mujer en el apartamento, ahora oficialmente el hogar de la familia Mendoza Herrero. «No puedo creer que estemos casados», dijo Filipa, admirando la alianza al lado del anillo de compromiso. «Yo sí puedo. Parece que siempre fue inevitable, ¿no?». Las semanas siguientes fueron una mezcla de preparación final para el bebé y adaptación a la vida de casados. La habitación del bebé estaba lista desde hace semanas, paredes en tono beige suave, muebles de madera clara y una silla de lactancia posicionada cerca de la ventana con vista al parque. Félix se había vuelto casi obsesivo sobre tener todo preparado. Bolsa de la maternidad lista desde las 34 semanas, ruta al hospital cronometrada en diferentes horarios del día, incluso una lista de contactos médicos de emergencia pegada en la nevera. «Estás más nervioso que yo», observó Filipa una noche, encontrándolo reorganizando la bolsa de la maternidad por tercera vez esa semana. «¿Y si pasa algo? ¿Y si no consigo llegar al hospital a tiempo? ¿Y si...?» «Félix», ella interrumpió sus preocupaciones con un beso. «Va a salir todo bien. Nuestro hijo va a nacer rodeado de amor, y eso es todo lo que importa». La primera contracción real vino un martes por la mañana, cuando Filipa se estaba preparando para sus clases. Era diferente de las contracciones de entrenamiento que venía sintiendo desde hace semanas. Más intensa, más decidida. «Creo que es hoy», dijo ella calmamente a Félix, que estaba tomando café. Él casi tiró la taza. «¿Ahora? ¿Estás segura? ¿No puede ser una falsa alarma?» Otra contracción más fuerte respondió la pregunta. El trayecto al hospital fue surrealmente tranquilo. Félix conducía con cuidado excesivo, verificando a Filipa en cada semáforo, mientras ella respiraba profundamente, e intentaba no pensar en la intensidad creciente de las contracciones. «¿Tienes miedo?», preguntó él cuando pararon en otro semáforo. «Tengo», admitió ella, «pero también ansiosa. Hoy vamos a conocer a nuestro hijo». «¿Nuestro hijo?», repitió Félix, como si aún no pudiera creer completamente. El trabajo de parto fue largo. 12 horas de contracciones que aumentaban gradualmente en intensidad y frecuencia. Félix no se apartó de Filipa ni por un minuto, sujetando su mano, ayudándola con los ejercicios de respiración, susurrando palabras de aliento. «No puedo más», dijo Filipa durante una contracción particularmente intensa, alrededor de las 8 de la noche. «Sí puedes», dijo Félix acariciando sus cabellos sudados. «Eres la persona más fuerte que conozco y nuestro bebé está casi aquí».
Como si respondiera a las palabras del padre, la siguiente serie de contracciones señalizó que el momento había llegado. «Es la hora», anunció doctor García, el obstetra. «En la próxima contracción vas a hacer fuerza». Lo que siguió fue una mezcla de dolor intenso, esfuerzo sobrehumano y una determinación que Filipa no sabía que poseía. Félix permaneció a su lado durante todo el proceso, sus palabras de aliento siendo el ancla que la mantuvo enfocada. «Puedo ver la cabeza», exclamó doctor García. «Una fuerza más, Filipa». Y entonces, a las 21:47 de un martes perfecto de noviembre, el llanto agudo de un recién nacido llenó la sala. «Es un niño», anunció el médico, levantando al bebé para que ellos pudieran ver. Filipa se desplomó en lágrimas de alivio y alegría absoluta. Félix también estaba llorando, mirando al hijo con una expresión de asombro total. «Es perfecto», susurró Félix cuando la enfermera colocó al bebé en el pecho de Filipa. El bebé era realmente perfecto, pequeño pero saludable, con cabellos oscuros como el padre y una nariz delicada como la madre. Cuando abrió los ojos por primera vez, eran de un azul profundo que probablemente cambiaría con el tiempo. «Hola, Diego», susurró Filipa, tocando suavemente la mejilla del hijo. «Finalmente te conocemos». Diego Mendoza Herrero pesaba 3,2 kilos y medía 51 centímetros, números que se volverían importantes para siempre en la memoria de los padres. La primera noche en el hospital fue mágica y agotadora al mismo tiempo. Diego mostró inmediatamente que tenía personalidad propia. Tranquilo cuando estaba en brazos de uno de los padres, pero expresivo sobre sus necesidades cuando tenía hambre o estaba incómodo. «Ya sabe lo que quiere», observó Félix meciendo al hijo mientras Filipa intentaba descansar. «Salió al padre», murmuró ella, somnolienta pero sonriendo. Los primeros días en casa fueron una revolución completa en la rutina. Félix había tomado 2 semanas de vacaciones totales del trabajo, algo que sus funcionarios más antiguos jamás habían visto suceder. Estaba completamente dedicado a aprender a ser padre. Cambios de pañales, baños, noches mal dormidas divididas igualmente con Filipa. «No necesitas hacer todo», dijo Filipa una mañana, encontrándolo preparando el desayuno mientras mecía a Diego con una mano. «Quiero hacer todo. Quiero estar presente en cada momento». Diego se reveló un bebé relativamente fácil, pero aún así, la adaptación fue intensa. Filipa descubrió que amamantar, aunque natural, requería práctica y paciencia. Félix descubrió que conseguía funcionar con mucho menos sueño del que imaginaba, siempre que fuera por una buena causa. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Filipa una noche mientras amamantaba a Diego en la silla del cuarto. «Solía pensar que mi vida era completa. Danza, independencia, tranquilidad. Ahora me doy cuenta de que solo estaba esperando por vosotros dos». Félix, que estaba organizando las ropas limpias del bebé, paró para mirar la escena. Su esposa sosteniendo a su hijo, ambos bañados por la luz suave de la lámpara. Yo también pasaba los días corriendo tras contratos y reuniones, pensando que eso era éxito. Pero el éxito de verdad es esto: es despertar todas las mañanas sabiendo que tengo una familia que me ama. Cuando Diego cumplió 1 mes, hicieron su primer viaje de vuelta a Santander. Era importante para ambos que el bebé conociera la ciudad donde sus padres habían crecido y se habían enamorado. Profesora Carmen los recibió como si Diego fuera su propio nieto, llorando de emoción al cargarlo por primera vez. «Tiene tus ojos, Filipa, pero la sonrisa es de Félix», observó ella. Caminaron por el paseo marítimo donde habían dado tantos paseos en la infancia y adolescencia, ahora como una familia completa. Diego dormía tranquilamente en el cochecito, aparentemente aprobando la brisa marina. «Un día vamos a contarles sobre cómo empezó todo», dijo Félix parando en el mismo lugar donde había hecho el pedido de matrimonio. «Vamos a contarle que comenzó con una propuesta loca y se transformó en la historia de amor más bonita del mundo», respondió Filipa. 3 meses después, cuando Diego ya sonreía responsivamente y comenzaba a mostrar su personalidad única, Filipa retornó a las clases en Madrid. Era un gran paso, dejar al hijo por primera vez para volver al trabajo. «Va a estar todo bien», aseguró Félix la primera mañana. «Voy a estar con él todo el tiempo y estás a solo una llamada de distancia».
Lo sé, es solo... diferente. Pero cuando Filipa volvió a danzar, cuando sintió nuevamente la música corriendo por sus venas y vio el respeto en los ojos de sus alumnos, supo que había tomado la decisión correcta. Podía ser madre dedicada y artista realizada. No necesitaba elegir entre los dos. Félix también descubrió que la paternidad había cambiado su perspectiva sobre el trabajo. Delegaba más, trabajaba de forma más eficiente y siempre priorizaba estar en casa para la cena y para el ritual de dormir de Diego. «Te convertiste en un padre increíble», dijo Filipa una noche, observándolo leer una historia a Diego, que estaba claramente más interesado en intentar comer el libro que escucharlo. «Aprendí con la mejor madre del mundo». Cuando Diego cumplió 6 meses, hicieron una pequeña fiesta en el apartamento. Era increíble ver cómo el bebé se había convertido en el centro gravitacional de sus vidas, sin que eso disminuyera el amor entre ellos como pareja. Por el contrario, parecía haber intensificado todo. Durante la fiesta, mientras observaban a Diego interactuando con los invitados, intentando agarrar todo lo que llegara cerca de sus manitas curiosas, Félix llevó a Filipa a un rincón silencioso de la terraza. «¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué te había elegido a ti para tener un hijo?», preguntó él. «Recuerdo. Dije que era porque me conocías de verdad, pero no era solo eso». «¿No? No era. Porque incluso sin saberlo, yo ya estaba enamorado de ti. Creo que siempre lo estuve. Solo necesitaba una excusa para finalmente admitir». Filipa sonrió, los ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Y yo necesitaba una razón para arriesgar mi corazón. Gracias por darme esa razón». Miraron a Diego, que estaba siendo pasado de regazo en regazo por los invitados, encantando a todos con sus sonrisas y gorjeos. «Va a crecer sabiendo que es amado», dijo Filipa. «Va a crecer sabiendo que familia es sobre elección, sobre compromiso, sobre dos personas que deciden construir algo hermoso juntas, y sobre cómo el amor verdadero a veces llega disfrazado de propuesta loca de un amigo desesperado», añadió Filipa riendo. «Oye, esa propuesta fue genial. Mira dónde nos trajo». Aquella noche, después de que todos los invitados se fueran y Diego estuviera durmiendo tranquilamente en su cuna, Félix y Filipa se sentaron en la terraza con vista al parque. Era uno de sus rituales favoritos. Algunos minutos de silencio compartido al final del día, solo absorbiendo la gratitud por todo lo que habían construido juntos. «¿Eres feliz?», preguntó Félix, una pregunta que se había vuelto regular entre ellos. «Completamente. ¿Y tú?». «Más feliz de lo que jamás pensé que fuera posible». Filipa se acurrucó más cerca de él, observando las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar distante, conseguía imaginar el mar de Santander donde todo había comenzado. En algún lugar cercano, su hijo dormía tranquilamente, soñando sus sueños de bebé. «¿Sabes lo que más me impresiona?», dijo ella. «¿Qué?». «Cómo todo encajó perfectamente. Tu soledad, mi necesidad de propósito, nuestro amor que solo estaba esperando el momento correcto para florecer, como si el universo hubiera tenido un plan todo el tiempo. Tal vez lo tuvo. Tal vez siempre estuvimos destinados a ser una familia. Solo necesitábamos crecer lo suficiente para percibir». Se quedaron en silencio por algunos minutos más, absorbiendo la perfección de aquel momento. No era la perfección sin defectos de los cuentos de hadas, sino la perfección imperfecta de la vida real. Noches mal dormidas, preocupaciones sobre el futuro, desafíos cotidianos, pero todo eso envuelto en un amor tan profundo y verdadero que hacía que cualquier dificultad valiera la pena. «Te amo, Filipa Mendoza Herrero», dijo Félix, usando el nombre completo de ella por primera vez desde la boda. «Te amo, Félix Mendoza Herrero», respondió ella, y ambos rieron de la formalidad afectuosa. Y mientras Madrid continuaba su vida nocturna a su alrededor, mientras el tiempo pasaba en su danza eterna, y mientras su hijo dormía protegido por el amor de sus padres, Félix y Filipa supieron con certeza absoluta que habían encontrado su puerto seguro para siempre. Su familia estaba completa, su historia de amor se había vuelto realidad, y el futuro, cualquiera que fuera, sería enfrentado juntos, como siempre debería haber sido desde el principio.
El apartamento en Malasaña había crecido junto con la familia. Las paredes ahora estaban decoradas con dibujos de Diego, fotografías de vacaciones familiares en Santander y certificados de los logros profesionales de ambos padres. Filipa había abierto su propia escuela de danza terapéutica, que se había convertido en referencia en Madrid. Félix había expandido la empresa naviera a nivel internacional, pero siempre manteniendo el equilibrio entre trabajo y familia. Diego, ahora con 5 años, era una mezcla perfecta de sus padres. Tenía la gracia natural de Filipa para el movimiento y la curiosidad intelectual de Félix por todo lo relacionado con el mar. Los fines de semana, cuando visitaban Santander, el niño corría por la playa preguntando sobre cada barco que veía en el horizonte. «Papá, ¿ese barco viene de muy lejos?», preguntaba Diego, señalando un carguero en la distancia. «Probablemente de algún puerto de Europa», respondía Félix cargando a su hijo en los hombros. «Tal vez de Francia o Italia. ¿Y lleva cosas importantes?». «Todo lo que viaja por el mar es importante para alguien en algún lugar», explicaba Félix, usando las mismas palabras que su padre le había dicho cuando tenía la edad de Diego. Filipa observaba estas interacciones con una ternura que nunca se desvanecía. Diego también había heredado su amor por la danza, y a menudo lo encontraba moviéndose al ritmo de música imaginaria, creando sus propias coreografías con la seriedad de un pequeño artista. «Mami, ¿puedo aprender a danzar como tú?», había preguntado Diego un día, después de ver a Filipa practicar en casa. «¿Te gustaría?». «Sí, quiero contar historias con mi cuerpo como haces tú». Esa simple frase había llenado el corazón de Filipa de una alegría indescriptible. No porque quisiera que Diego siguiera sus pasos exactos, sino porque veía en él la misma comprensión intuitiva del arte que había guiado su propia vida. Ahora, Diego tomaba clases de danza los martes y jueves, y clases de natación los miércoles y viernes. Los sábados eran para la familia, parques, museos o viajes a Santander. Los domingos eran para la tranquilidad en casa, cocinando juntos, leyendo cuentos y simplemente disfrutando de estar juntos. «¿Sabes lo que más me gusta de nuestra familia?», le había dicho Diego a Filipa una noche, mientras ella le leía un cuento antes de dormir. «¿Qué, mi amor?». «Que papá y mamá se ríen mucho juntos». Era una observación simple pero profunda. A los 5 años, Diego ya había aprendido que el amor no era solo sobre palabras bonitas, sino sobre la alegría cotidiana, las risas compartidas y la forma como 2 personas se cuidaban mutuamente. En el 6º aniversario de su primer encuentro después de años de separación, una fecha que ahora celebraban como el Día de la Propuesta Loca, Filipa tenía una sorpresa para Félix. Estaban cenando en el mismo restaurante donde habían tenido su cena de boda, mientras Diego se quedaba con la profesora Carmen, que había venido a Madrid para cuidar de su nieto durante el fin de semana. «¿Recuerdas lo que dijiste hace 6 años?», preguntó Filipa jugando nerviosamente con la servilleta. «Dije muchas cosas hace 6 años», respondió Félix sonriendo. «Tendré que ser más específico. Dijiste que querías tener un hijo, solo uno». «Sí, y conseguimos al más perfecto del mundo». Filipa sonrió misteriosamente. «¿Y si te dijera que podríamos tener otro?». Félix la miró confundido. «¿Otro? ¿Estás hablando de adopción?». En respuesta, Filipa sacó de su bolso una pequeña caja, similar a la que él había usado para el anillo de compromiso, pero esta vez era ella quien tenía la sorpresa. «Ábrela», susurró. Dentro de la caja había una pequeña fotografía en blanco y negro, una ecografía. Félix la miró por un momento antes de comprender completamente lo que veía. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba alternativamente la imagen y el rostro radiante de su esposa. «Estoy embarazada de 8 semanas», confirmó Filipa. «Va a ser una niña». La reacción de Félix fue inmediata. Se levantó, rodeó la mesa y la abrazó tan fuerte que casi la levantó de la silla, sin importarle las miradas curiosas de otros comensales. «Una niña», repitió él, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. «Vamos a tener una niña. Diego va a ser hermano mayor. Él ya lo sabe. Quería contártelo a ti primero, pero tengo la sensación de que va a estar emocionado».
Esa noche, cuando recogieron a Diego de casa de la profesora Carmen, se sentaron los tres en el sofá para compartir la noticia. «Diego», comenzó Filipa, «papá y yo tenemos algo muy especial que contarte». «¿Qué es?». Félix tomó las pequeñas manos de su hijo. «Vas a tener una hermana pequeña». Diego los miró por un momento, procesando la información. «¿Una hermana de verdad? ¿Como María tiene?». «Sí, como María tiene». El rostro de Diego se iluminó con una sonrisa enorme. «Puedo enseñarle a danzar, y papá puede enseñarle sobre los barcos». «Podrás hacer las dos cosas», rió Filipa. «¿Cuándo va a llegar?». «En unos 7 meses», explicó Félix. «Eso es mucho tiempo», se quejó Diego, con la impaciencia natural de un niño de 5 años. «Pero va a pasar rápido», lo tranquilizó Filipa. «Y mientras tanto, puedes ayudarnos a preparar todo para recibirla». Y así comenzó un nuevo capítulo en la historia de la familia Mendoza Herrero. Isabela Mendoza Herrero nació en una tarde soleada de primavera, después de un trabajo de parto mucho más corto que el de Diego. Desde el momento en que abrió los ojos, quedó claro que tenía una personalidad completamente diferente a la de su hermano. Mientras Diego había sido un bebé contemplativo y tranquilo, Isabela era expresiva y determinada. Tenía los ojos verdes de Félix, pero la estructura facial delicada de Filipa, y desde muy pequeña mostró una inclinación natural hacia la música y el movimiento. Diego se tomó su papel de hermano mayor con una seriedad adorable. Insistía en ayudar con todo. Le cantaba cuando lloraba, la ayudaba a elegir la ropa, y se había autodesignado como su protector oficial. «Isabela no puede comer eso», le decía a cualquier visita que intentara darle algo no apropiado para bebés. «Ella solo toma leche de mamá. Es muy pequeña para esos juguetes», advertía cuando alguien le ofrecía algo inapropiado para su edad. La dinámica familiar se ajustó naturalmente para acomodar a la nueva integrante. Filipa había decidido tomarse un año completo de licencia esta vez, queriendo disfrutar plenamente de los primeros meses de Isabela. Félix había reorganizado aún más su horario para estar presente en todos los momentos importantes. «2 hijos cambia todo», le confesó Filipa a Félix una noche, mientras Isabela dormía en sus brazos y Diego leía un libro en el sofá. «¿Para mejor o para peor?». «Definitivamente para mejor, pero es más intenso, más caótico, más amor del que pensé que era posible sentir». Félix miró a su familia, su esposa radiante a pesar del cansancio, su hijo concentrado en su libro, su hija durmiendo plácidamente. «¿Sabes lo que pienso?», dijo él. «¿Qué?». «Creo que siempre estuvimos destinados a ser una familia de 4. Diego necesitaba una hermana, e Isabela necesitaba un hermano mayor». Como si hubiera escuchado la conversación, Isabela abrió los ojos y sonrió por primera vez, una sonrisa dirigida directamente a su padre. «Creo que ella está de acuerdo», susurró Filipa. 10 años después de la primera propuesta de Félix, la familia Mendoza Herrero había crecido no solo en número, sino en todas las formas posibles. Diego, ahora de 15 años, había heredado la pasión de su padre por los negocios marítimos y estaba considerando estudiar ingeniería naval, pero también mantenía su amor por la danza como forma de expresión personal. Isabela, de 10 años, había demostrado ser una pequeña empresaria en potencia, organizando espectáculos de danza en el barrio y convenciendo a medio Malasaña de asistir a sus presentaciones. Tenía la determinación empresarial de Félix y la creatividad artística de Filipa. Filipa había expandido su escuela de danza terapéutica a 5 ubicaciones en Madrid y había publicado un libro sobre el uso de la danza en la sanación emocional. Félix había sido nombrado empresario del año por la Cámara de Comercio de Madrid, pero su logro favorito seguía siendo llegar a casa todas las noches para la cena familiar. En una tarde de verano, mientras toda la familia estaba en Santander visitando a la profesora Carmen, ahora de 84 años pero aún llena de energía, se sentaron en la misma playa donde todo había comenzado. Diego e Isabela jugaban en la orilla, construyendo castillos de arena elaborados que combinaban la precisión arquitectónica con la creatividad artística. Filipa y Félix los observaban desde su lugar en la arena, de manos tomadas como siempre. «¿Alguna vez te arrepientes?»,
preguntó Filipa de repente. ¿De qué? De haber hecho esa propuesta loca hace tantos años. Félix la miró como si hubiera dicho algo absurdo. Fili, esa propuesta loca me dio todo lo que no sabía que necesitaba. Me dio a ti, me dio a nuestros hijos, me dio una familia, me dio una vida que vale la pena vivir. Aunque haya sido una forma muy poco convencional de comenzar, especialmente porque fue poco convencional. Félix señaló hacia sus hijos. Mira lo que creamos. No solo dos niños increíbles, sino una historia de amor que ha crecido durante más de una década. Una familia que funciona porque está basada en amistad, respeto y amor verdadero. Isabela corrió hacia ellos, con arena hasta en las pestañas. Mami, papá, vengan a ver nuestro castillo. Diego dice que es una fortaleza del siglo XV, pero yo digo que es un palacio de princesas bailarinas. ¿Por qué no puede ser las dos cosas?, sugirió Filipa, levantándose para seguir a su hija. Exacto, exclamó Isabela. Un palacio fortaleza de princesas guerreras que también son bailarinas. Mientras caminaban hacia la elaborada construcción de arena de sus hijos, Félix reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta ese momento. La soledad desesperada que lo había llevado a hacer esa propuesta impensable ya era un recuerdo distante, reemplazada por una plenitud que no sabía que era posible. Oigan, dijo Diego cuando se acercaron al castillo, ¿alguna vez van a contarnos la historia completa de cómo se conocieron? Filipa y Félix se miraron y sonrieron. ¿Quieres la versión corta o la versión larga?, preguntó Félix. La larga, dijeron Diego e Isabela al unísono. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la bahía de Santander, pintando el cielo, en los mismos tonos dorados de aquella tarde hace tantos años, cuando dos amigos de la infancia se reencontraron, Félix y Filipa comenzaron a contar la historia. La historia de cómo una propuesta desesperada se había convertido en la base de una familia extraordinaria. La historia de cómo dos corazones que siempre habían estado conectados finalmente habían encontrado el valor para admitir su amor. La historia de cómo los mejores planes de vida a veces son los que nunca planeamos. Y así, concluyó Filipa, mientras Isabela se acurrucaba contra ella y Diego se apoyaba en el hombro de Félix. Aprendimos que a veces las decisiones más aterradoras son las que nos llevan a la mayor felicidad. ¿Y colorín colorado?, preguntó Isabela, usando la frase tradicional de los cuentos. No, dijo Félix sonriendo. Esta historia continúa. Todos los días escribimos un nuevo capítulo. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre Santander, la familia Mendoza Herrero supo que aunque su historia había comenzado con una propuesta imposible, continuaría escribiéndose con amor, risas y la certeza de que habían encontrado exactamente donde pertenecían, juntos. Así, queridos oyentes, Filipa y Félix demostraron que el amor verdadero no necesita guiones, crece de las raíces de la confianza absoluta y florece cuando dos almas finalmente encuentran valor para entregarse completamente. Descubrieron que a veces nuestra mayor felicidad nace de las decisiones más aterradoras, cuando aceptamos propuestas imposibles y despertamos descubriendo que construimos una familia sin darnos cuenta, que un pedido de amigo puede transformarse en la declaración de amor más hermosa del mundo, y que el amor real es aquel que no solo nos elige, sino que crece con nosotros cada día. Diego e Isabela nos enseñaron que los niños tienen el poder de transformar casas en hogares, y que a veces ellos son el puente entre dos corazones que siempre estuvieron destinados a encontrarse. Filipa nos mostró que una mujer valiente puede tenerlo todo: carrera, amor y familia, sin necesidad de elegir entre ellos. Y Félix demostró que un hombre verdadero no solo ofrece seguridad, sino que construye sueños al lado de la mujer que ama. Si esta historia calentó vuestro corazón, dejad un like, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras jornadas emocionales. Compartid en los comentarios. ¿Creéis que los mejores amores comienzan con las amistades más profundas? ¿O que a veces necesitamos aceptar propuestas locas para descubrir nuestro destino? Y recordad siempre, en algún lugar del mundo existe alguien que ya conoce vuestra alma y está solo esperando el momento correcto para revelarse.
No desistáis de creer en el amor que crece despacio, en el amor que construye bases sólidas, en el amor que transforma amigos de la infancia en familias para toda la vida. Nos vemos en la próxima historia aquí en Historia sin fin, donde toda propuesta inesperada puede ser el inicio de un cuento de hadas, y todo sí valiente puede cambiar una vida para siempre.